Bueno, en primer lugar, quiero hacer hincapié que lo que estamos debatiendo hoy no tiene que ver con algo técnico. El que se posiciona diciendo que la ley de administración financiera de un Estado es un tema técnico, está sosteniendo una falacia que es peligrosa para la población, porque al obviar los aspectos políticos en debate, anulan también las necesidades sociales, los problemas económicos, los padecimientos crónicos de nuestra sociedad y por lo tanto ni siquiera se preocupan por darle una mínima respuesta. Lo único que les importa es que cierren los números, que tampoco cierran tanto. Al respecto, tengo que decir que todo el tratamiento de este proyecto fue desde un punto de vista técnico e incluso extremadamente despectivo con la labor parlamentaria, ya que las autoridades del Ejecutivo, que además son autoras de este proyecto, vinieron en una sola oportunidad y en las restantes se limitaron a contestar a través de otras personas las consultas de los legisladores y legisladoras. Ese es el concepto que tiene el Ejecutivo y el oficialismo de esta legislatura, un poder al cual, a lo sumo, en el mejor de los casos, se le evacúan dudas para luego proceder con las modificaciones que quieren sin tener en cuenta casi ninguna observación. Yendo a la ley, mis diferencias son de fondo. Se habla de integrar, simplificar y modernizar el texto existente sin cambiar el espíritu. Bueno, ese espíritu es lo que nosotros cuestionamos. La ley anterior, la 9086, que fue aprobada en el 2003, respondiendo a los requerimientos de reforma del Estado impulsados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tan presentes en aquellos días en nuestro país como ahora. La creación de agencias y entes descentralizados, el endeudamiento externo crónico, la privatización de los servicios públicos son las características centrales de aquella ley. Ese es el espíritu que se quiere mantener y que de hecho se mantiene y por eso rechazamos este proyecto. Esta podría haber sido una oportunidad para torcer ese rumbo, empezando por poner las finanzas públicas al servicio de la gente y no a la inversa. Por ejemplo, eliminando esas cajas negras que son las agencias y que en el texto, tal como está, siguen sin tener que rendir cuentas. Así queda claramente establecido en la salvedad planteada en el artículo 8, donde incluso ponen, como mínimo están obligados a informar sobre su situación económica, financiera y patrimonial, de acuerdo a lo que establezca cada órgano rector. Eso, como hemos visto hasta el cansancio en las cuentas de inversión, es apenas una hoja A4, casi sin información y sobre todo sin control. Esta también era una excelente oportunidad para discutir no solo el control popular del presupuesto, sino su elaboración participativa. Acá se muestra como una gran cosa el portal de transparencia, pero la verdad, lo que la gente quiere no es ingresar a una web a ver un dibujo. La gente lo que quiere es poder decidir en qué se gasta la plata. Por ejemplo, si las voces de los vecinos y vecinas de Punillas se tuvieran en cuenta, en lugar de estar liquidando el poco monte nativo que nos queda y nuestro patrimonio arqueológico, los fondos estarían siendo utilizados para llevar agua potable a toda la región, para las obras de saneamiento, para hacer escuelas, centros de salud, en definitiva, las necesidades urgentes de esa región. Hubiera sido también esta una oportunidad de poner un freno a las subejecuciones, a las reasignaciones y las planificaciones para ajustar. Se debatió en la comisión este tema y se respondió que como siempre se presupuesta con una inflación inferior a la real, después los ingresos son mayores y hay que decidir qué hacer con esa plata y que no se la puede tener paralizada. Bueno, que la inflación es un gran problema en nuestro país, no es una novedad, pero es mentira que no se puede prever. Todos sabíamos cuando se votó el presupuesto de este año, por ejemplo, que la inflación no iba a ser del 34%. Ustedes también lo sabían. Lo ponen así
en el proyecto de presupuesto lisa y llanamente para ajustar, como también lo denunciamos en su momento, porque establecen los presupuestos sensibles de educación y salud con ese parámetro, porque disponen los salarios estatales con ese parámetro y después recaudan por encima y usan esa plata para los objetivos del oficialismo que prácticamente nunca se condicen con las necesidades populares. De hecho, para poner otro ejemplo, el conjunto de la docencia está en estos días movilizándose y reclamando porque la oferta salarial que le hicieron es realmente miserable. Se dijo en la comisión también que los motivos para la subejecución de partidas son múltiples. La demora en las licitaciones, los fondos de nación que no vienen, alguna emergencia. Pero que en todos los casos estos fondos quedan en la misma cuenta como remanente de ejercicios anteriores. Eso sí que es una novedad, porque si es así, nos acabamos de enterar que infraestructura escolar, por ejemplo, tiene entonces un ahorro de más de 3.000 millones de pesos si sumamos y tenemos en cuenta las subejecuciones de los últimos años. Si eso es así, a pesar de que no está reflejado en ningún lado, solo nos queda pedirles que no demoren más y lo pongan en los colegios que se están cayendo a pedazos. Bueno, todas estas oportunidades se desperdiciaron en pos de sacar una nueva ley que lo único que hace es profundizar el espíritu del anterior y que sigue manejando las finanzas del Estado a espaldas de los cordobeses y cordobesas. Por todos estos motivos es que desde nuestro bloque rechazamos el proyecto de tratamiento. Muchas gracias.